Vamos a leer el Evangelio según San Juan, en el capítulo 21, versículos 15 al 19. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer, le dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú lo conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: Apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: Sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos a la orilla del lago de Tiberíades. Todavía es de mañana. Acaban de desayunar. Acaban de consumir juntos el pan y el pescado que ha ofrecido Jesús y también el que ellos han traído. Y Jesús plantea aquí a Pedro una de las preguntas más altas y exigentes de toda la Biblia. Pedro, ¿tú me amas? No perdamos de vista el contexto, lo que es el punto de partida de este interrogatorio. Los apóstoles habían regresado después de la muerte del Señor, allí a donde todo había comenzado, a Galilea. Habían vuelto a sus oficios, los que tenían antes de haber conocido y seguir al Maestro. Habían vuelto a las palabras de todos los días: voy a pescar, vamos también contigo. Y luego noches de cansancio, barcas vacías, rostros decepcionados. La última aparición de Jesús ha sido contada en el contexto de la normalidad de lo cotidiano. Y dentro de ello, en el cerco, en este conjunto de acciones de todos los días, es donde Jesús se deja encontrar, donde habita la vida, donde habitan las personas, no en los recintos sacros, sino en un oficio normal e incluso en una noche, después de una noche de cansancio y decepción. Y la iniciativa es del Maestro. Es Jesús quien ha ido a buscarlos. Jesús regresa donde aquellos que lo habían abandonado a Él. Y en vez de pedirles que se arrodillen delante de Él, le pidan perdón o al menos que se disculpen, es Él Jesús, Él, el mismo Jesús, quien toma iniciativa y prácticamente pareciera arrodillarse ante ellos, delante de una fogata llena de brasas ardientes, como una madre que se pone a preparar el alimento para sus hijos en casa. Este es el estilo de Jesús: ternura,
humildad, cuidado de los suyos. Jesús, en ese encuentro, los invitó a que trajeran también ellos del pescado que el mismo Jesús les había regalado en el lago con su palabra. Y en este momento de la comida compartida, muy de mañana, a la orilla del lago, el pez de Jesús y el de todos terminan juntándose, ya no se distinguen más. Y en medio de esto vendrá ahora el gran abrazo entre ellos. Cuando uno lee el interrogatorio de Jesús a Pedro, no puede olvidar el contexto. Este clima de amistad y de sencillez provocado por el mismo Jesús cuando los discípulos ya habían tirado la toalla, cuando estaban cansados y decepcionados. Pero todo recomienza cuando Jesús los ha hecho venir hasta Él, y los ha hecho venir cargados de un don, de pescados en el lago. Y ahora, todos sentados alrededor de la fogata, ahora van a escuchar las preguntas del Maestro a Pedro. Un diálogo sencillamente maravilloso. Pues sí, es uno de los diálogos más fascinantes de toda la historia de la literatura. 3 preguntas, como en la noche de las negaciones. También en aquella noche, alrededor de un fuego en el patio de Caifás, cuando Pedro, Cefas, la roca, tuvo miedo delante de un sirviente. Y por parte de Pedro, lo que hubo fueron negaciones. Pero ahora vendrán 3 declaraciones de amor para recomponer su inocencia, para sanarlo desde la raíz de su negación. Jesús no reprocha, no acusa, no le pide ninguna explicación, tampoco chantajea emocionalmente. No está interesado en juzgar, ni siquiera en absolver. Para él, ninguna persona equivale a su error, a su pecado. Cada quien, cada persona vale lo que vale su corazón. Y por eso el núcleo de la pregunta: Pedro, ¿tú todavía me amas? Nuestra santidad no consiste en no habernos equivocado nunca, en no haber traicionado al Señor. La verdadera santidad consiste en dejarnos renovar por Él. La santidad es ser hechura en las manos del Señor desde la materia prima de nuestra fragilidad y de nuestro pecado. Santidad es renovar nuestro sí al Señor cada mañana, como en aquel desayuno a la orilla de la playa en Tiberíades. Renovar todos los días nuestra amistad con Jesús, diciéndole: te amo, te amo, te amo. Es conmovedora esta humanidad del resucitado. Un resucitado que implora amor, amor humano. Jesús puede irse si le aseguran que es amado. Jesús no le pregunta a Pedro: oye, ¿entendiste mi enseñanza? ¿Ahora ya por fin te queda claro el sentido de la cruz? Jesús no pregunta eso. Jesús lo que deja entender es que al final lo que importa es el amor. Deja todo al amor y no a cualquier otro tipo de proyecto. Ahora debo irme
Y te dejo, Pedro, con una pregunta. ¿He despertado amor en ti? Y hay un punto importante que hoy los invito a ponerle mucho cuidado. La pregunta, ¿me amas?, en realidad son 3 preguntas que tienen variación. Cada vez la cuestión va cambiando. En las traducciones de la Biblia, otra vez perdonen que me queje a veces de las traducciones de la Biblia, pero ¿yo qué hago? Todos lo ponen con la misma palabra, amar, 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 amar. Y no, hay variaciones. Hay variaciones. Y en estas variaciones, Jesús va delineando como las etapas de un camino. Un camino por el cual se acerca paso a paso a Pedro, poniéndose a su alcance, a su entusiasmo que resulta ser tan cambiable, tan voluble. Primera pregunta. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Me amas. Aquí Jesús adopta el verbo del agape, el verbo agapo o agapeo, que es un verbo raro, es el verbo del amor grande, generoso, absoluto. Es el amor no como sentimiento, sino el amor como donación de sí mismo. Es el máximo posible del amor. Agapo o agapeo, que generalmente decimos agape. Y Jesús le pregunta con este término, el término más grande del amor, preguntándole si su amor es mayor que el de sus compañeros. Si su amor es un amor que supera todo, agapo, y a todos más que estos. Y entonces, una vez que lanza la pregunta, Jesús se pone a la escucha de Pedro. Pedro no responde con precisiones, evita comparaciones con los otros e incluso confrontarse con el mismo Jesús. Y entonces Pedro le cambia la palabra, le responde con otro término, adopta el término humilde de la amistad, un verbo cotidiano de afecto, phileo en griego, que significa ser amigo. No se atreve a afirmar que lo ama con la misma palabra con que Jesús lo ha interrogado, agapeo, no, sino phileo. Además, Pedro no le dice si lo ama más o menos que el resto de la comunidad. Un velo de sombra cubre las palabras de Pedro. Claro, Señor, tú sabes que te quiero. O sea, Señor, yo soy tu amigo. Y viene la segunda pregunta. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Jesús se da cuenta del embarazo, de la situación embarazosa en la que está Pedro. Se da cuenta de su fatiga, dificultad para responder. Y entonces ya no le pregunta si lo ama más que los otros. Ya no importa si está al nivel de los otros, porque cada quien tiene su medida en el amor. Lo que importa ahora es si hay amor, si hay verdadero amor por él. Y aunque Pedro le cambió la palabra en la primera respuesta, Jesús se mantiene en la primera palabra, la que él mismo utilizó, agapo. Vuelve al amor agape, al amor de donación, al amor absoluto.
Y Pedro se vuelve a aferrar al verbo de la amistad. Señor, yo soy tu amigo, tú lo sabes. Pedro se mantiene polo a tierra, con el verbo más fuerte y seguro, el verbo más humano, el verbo más cercano, el verbo que todos conocemos bien, el de la amistad. A mí esto me llama mucho la atención. Pedro no se atreve a hablar de amor, se aferra a la amistad, al afecto. Y es curioso que en esta segunda respuesta, Pedro se expresa como si no hubiera entendido bien la pregunta. Es como cuando uno está hablando con alguien y le tiene que repetir lo mismo porque uno le da la impresión de que no. Y Pedro responde así como quien no ha entendido. Y vuelve a decirle, Señor, ni yo te he entendido, ni tú tampoco me has entendido. Te repito lo mismo. Y llegamos a la última pregunta. Jesús da un paso más. Jesús parece agachar su existencia y se acerca más al corazón de Pedro. Esto es hermoso. El Creador se hace imagen de su criatura y se permite ahora usar su mismo lenguaje. Me la ganaste, Pedro. Me la ganaste. Te voy a preguntar ahora con el mismo término en el que tú tercamente quieres aferrarte y utilizar. Simón, hijo de Juan, ¿tú me quieres? Y ahora Jesús utiliza el verbo fileo. ¿Todavía eres mi amigo? ¿Todavía eres mi amigo? Dame el afecto al menos, si es que el amor te parece demasiado. La amistad al menos, si es que el amor te intimida. Pedro, un poquito de afecto, ¿me lo puedes dar? Jesús demuestra su amor rebajando cada vez más su expectativa, olvidando el resplandor del agape, poniéndose al nivel de su discípulo. El amor verdadero antepone el tú al yo y se arroja a los pies del amado. Como hemos visto, a través de las tres preguntas hay un camino. Un amor que se va cada vez agachando cada vez más frente a las exigencias del amor. No quita el amor, lo va reinterpretando. Va disminuyendo el paso a la medida del discípulo, hasta que la exigencia a Pedro se pone a la misma medida de su afecto, al ritmo de su corazón. Y esto es lo que importa. La humildad de Dios en Jesús. Solo así el amor es verdadero. Recibo tu amor como tú me lo puedes dar. Y ya, amándome, amarás como yo amo. Un detalle más. En la tercera respuesta se nota ya la incomodidad de Pedro. Incluso pareciera que ya las lágrimas están a punto de salir, como cuando uno se le aprieta la garganta. Su Señor, tan sencillo, interrogándolo por su amor. Lo único que le pide es la sinceridad del corazón. Y cuando Jesús interroga a Pedro, también me interroga a mí. Y el tema sigue siendo el mismo, el amor. No es la perfección lo que el Señor busca de mí, sino la autenticidad. Todos conocemos
la famosa frase que acuñó San Juan de la Cruz: al atardecer de la vida seremos juzgados por el amor. Esta es la pregunta final, la pregunta decisiva que se anticipa cada mañana, en el desayuno con Jesús, después de nuestras noches, de nuestros trasnochos, de nuestras tinieblas, de nuestros cansancios, de nuestras caídas, de nuestro intento de tirar la toalla. ¿Me has amado? O mejor, cada mañana interrogo mi corazón: ¿he amado? Y cuando esta pregunta se me repita en el día sin ocaso, en el extremo final de mi vida, que es el comienzo de mi vida eterna, solo estas dos palabras de Jesús se van a escuchar y me van a abrir las puertas: ¿me amas? Aunque lo haya traicionado 1000 veces, aunque me haya tropezado en la vida 1000 veces, también el Señor me volverá a tender la mano y con una sonrisa y una mirada de amor me volverá a preguntar: ¿tú me quieres? Y yo no tendré sino que responder también 1000 veces: sí, mi Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y juntos lloraremos de alegría. En medio de las noches de la vida, en medio de las fatigas inútiles, en medio de las traiciones, nada de esto resulta ser una objeción para el Señor. En medio de todo esto se enciende una luz, una oportunidad para renovarnos, para hacernos nuevos, para sentirnos a gusto con el Señor, para comprender algo nuevo de Él, de su mismo corazón, su misma pedagogía, para volver a entrar en mi vida y levantarla de nuevo hasta Él. El Señor, en medio de esto, renueva también la elección. Y entonces, después de preguntar por el amor, le va a decir a Pedro, y me lo dice a mí: entonces, ahora que has entendido, sígueme. Y sígueme, dándome gloria, dando gloria, con una entrega total hasta la muerte. Este es el agape, vida donada hasta el final. Lo que al Maestro le interesa es que la llama de mi vida, la mecha, se vuelva a prender, que arda, que viva con un corazón continuamente reavivado, con una pasión resucitada. Pedro, Fidel, Hugo, Margarita, Mónica, ¿todavía me amas? ¿Me amas en esta mañana? ¿Estás dispuesto a tejer amistad conmigo? Una amistad que crece hasta el amor, agape, hasta el amor, donación. Un fileo, que es amistad, que se vuelve agape, que es amor total de entrega, en el seguimiento y hasta la muerte y hasta la donación absoluta y total, en el servicio de los hermanos, incluso hasta la muerte por el amigo en una cruz. ¿Todavía me amas? ¿Quieres seguir queriéndome? Aquí estoy para ti. Santidad es esto, es renovar la pasión por Cristo en todo momento. La pregunta está ahí, y esa es nuestra oración de hoy, y la de cada mañana. ¿Me amas? ¿Me quieres? Y yo no tendré sino que responder, como dije ahora, 1000 veces: te amo, te amo, te amo, te quiero, te amo, y juntos lloraremos de alegría en un abrazo sin fin.
Que el Señor te bendiga y te mantenga en este inmenso abrazo de amor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un lindo día.